Ya. Bien, empezaremos ya con la materia. Vamos a ver el primer tema, ya que es nivelación y ampliación de bancos de nivel. ¿Ya? O como se dice, se ha puesto aquí entre paréntesis, BNs o PMs, ¿ya? Cualquiera de los dos significa lo mismo. Simplemente que está uno en español, el otro en inglés, ya si lo quieren ver así. BNs considera la regresión de banco de nivel, o PM está escrito en inglés, ¿ya? Que es benchmark, que es un punto de referencia, ¿ya? Entonces, ¿qué es un BM? Un BM es un punto que ya tiene coordenadas conocidas, ¿ya? Coordenadas que ustedes ya han visto en topografía 1, ¿verdad? Norte, este, y además de que ya tiene su elevación. Obviamente esos BMs ya están corregidos, ¿no? En la materia de topografía 2 vamos a ir viendo PMs que ya han sido vaciados, ¿no? Pues aquí ya están dentro de la ciudad universitaria, ¿no? Aquí en el sur. Supongo que alguna vez lo han cruzado con alguno de ellos. Usualmente suelen ser representados con un cuadrado, ¿ya? Que esto es de hormigón, ¿no? Entonces, esto suele ser de hormigón. Y en la parte central suele estar una plaquetita de acero o de algún otro metal, ¿ya? Antiguamente también se hacían de cobre, en la actualidad lo suelen hacer de aluminio, ¿ya? Aquí he traído para que ustedes puedan verlo, palparlo, tocarlo, porque es una plaquetita, ¿ya? Entonces aquí ustedes pueden observar una plaquetita, ¿no? Está aquí, que esto está vaciado en el BM, ¿no? Entonces, este BM igual lo van a ver con la ingeniera. Usualmente se suele construir de unos, podríamos entre 30 hasta, no sé, unos 80 centímetros, ¿ya? Que tiene de lado este cuadrado, ¿no? Y esto en un punto, digamos, se hace una excavación, ¿no? Entonces, si le hacemos un corte ahí, entonces vamos a ver ahí esta plaquetita. Y esto tiene un pequeño, como un bastoncito, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así. Y ahí, ¿no? Entonces, este es el nivel de la superficie, ¿no? El suelo. Y ese nivel, digamos, está haciendo una excavación. Esto igual va a depender, ¿no? Mucho de las condiciones del terreno, ¿no? Si es una roca, entonces no se va a poder excavar, ¿no? Si es un suelo blando, entonces va a poder excavar a una cierta altura y luego aquí esto se rellena de hormigón, ¿no? Entonces aquí viene hormigón. Usualmente suele ser un hormigón pobre, un hormigón de alta resistencia, porque lo importante es que este punto, esta plaquetita, no lo muevan ya, o sea, no pueda moverse del terreno. Eso es lo que a todos nos interesa, que esta plaquetita se quede ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un punto eso va a tener un punto, usualmente suele tener un puntito ahí. En este caso, digamos, el puntito, aquí se me han olvidado colocarlo, pero vendría a ser aquí ya, en la intersección, ¿no? Lo que ven, el escudo del FMI. Enseguida los voy a pasar esto ya para que lo puedan ver. Entonces, aquí le hacen un pequeño orificio, y de este pequeño orificio que está ahí, nosotros tenemos coordenadas norte, este, y su respectiva elevación, ¿ya? Por eso, como ya les digo, son, una vez que son corregidas, o sea, son las coordenadas oficiales, por así decirlo, ¿ya? ¿Y esto para qué nos va a poder servir? Esto se hace, primeramente se vacía, se coloca esto, y aquí lo puse un bastoncito, ¿no? ¿Y eso para qué? Para evitar que alguien esto lo pueda robar, ¿no? Antiguamente sus memes se hacían de cobre o de algún metal que tiene un cierto valor, ¿no? Entonces, personas malintencionadas lo que hacían es van y quieren robarse eso, ¿no? Para poder venderlo y así generar dinero para ellos, ¿no? Pero es algo malo. Pero en la actualidad, lamentablemente, siguen haciendo este tipo de cosas, ¿ya? Ustedes en un futuro, cuando ya vayan a trabajar, siempre, para cualquier proyecto, tienen que empezar de coordenadas conocidas, ¿ya? Que esas coordenadas, a la vez, tienen que ser enlazadas a lo que es el IGM, ¿ya? ¿Qué es el IGM? El IGM es el Instituto Geográfico Militar, ¿no?
que es el que está a nivel Bolivia, pues que maneja todos los mapas, ¿no? Que tienen mapas de las diferentes ciudades a nivel Bolivia, departamentos, pueblitos y demás, ¿no? Entonces, como les iba diciendo hace un momento, a partir de este BM, ¿no? Que aquí este es un dibujo en planta que lo he puesto acá, que el BM se simboliza con un triangulito, ¿no? ¿Se acuerdan cuando han llevado ustedes dibujo 2? Han visto lo que son símbolos topográficos, ¿verdad? Incluso creo que se hacen hacer una lámina, ¿no? A 3, los diferentes símbolos topográficos. Entonces, ustedes tienen que recordar de la simbología topográfica y un triangulito vendría a ser que es un punto conocido, ¿no? Un punto conocido. O un B. Y luego vamos a ver que un redondito va a ser un punto nuevo por conocer, ¿no? Un punto desconocido. Entonces, a partir de esto, vamos a ir nosotros ampliando la red geodésica, ¿no? Ampliando la red de bancos de nivel. Como lo he dibujado acá, ¿no? Me estoy armando una red, ¿no? Con diferentes puntos que en un futuro yo voy a procesar los cálculos y en cada uno de esos puntitos voy a ir conociendo lo que son sus coordenadas y elevaciones, ¿no? Y esto lo podríamos ampliar mucho más grande, ¿no? Y esto me puede servir, digamos, si yo quiero tener una población pequeña, ¿no? Hay una población, de esta red yo puedo ir jalando diferentes puntos, ¿no? Como una poligonal taquimétrica o una poligonal turritocín, ¿no? Como ustedes ya lo han visto en topografía 1. A partir de ese punto conocido, yo aquí puedo ir generando, no sé, mi poligonal cerrada, digamos. Entonces, ahí, ¿no? Ahí. Y listo, ¿no? Ustedes se acordarán, ¿verdad? De topografía 1 del anterior semestre. Hacíamos ese trabajito, ¿no? Encerrábamos una pequeña estructura, con poligonales taquimétricos o turritocín, y nuevamente empezamos a analizar los ángulos, luego veamos los detalles, ¿no? Los escrituras. Entonces, esto ustedes ya lo han visto. Lo que vamos a ver ahora es ampliar toda esta red geodésica que ya es un poco más extensa. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, prácticamente en este tema que es nivelación y ampliación de bancos de nivel, los diferentes ejercicios que vamos a ir haciendo es para hallar elevación, ¿ya? Elevaciones. Cuando hagamos el proyecto de este levantamiento, cuando ustedes coloquen en su objetivo general, va a ser determinar las elevaciones compensadas de los puntos, ¿correcto? Entonces, ellos pueden estar anotando qué es el objetivo correcto, ¿no? Lo que va a contar una cierta ponderación de su proyecto, ¿no? Anótense, es el objetivo del proyecto, ¿ya? Determinar, estamos empezando con un verbo, con los objetivos, determinar las elevaciones compensadas de los puntos, ahí lo que les toca, Eso es el objetivo general de este tema y de este proyecto que vamos a ir viendo, ¿ya? Entonces, en síntesis, lo que vamos a calcular en este primer tema es elevaciones, ¿ya? Todo es elevaciones. Entonces, estamos empezando con lo que es, ¿qué vendría a ser? ¿Planimetría o altimetría? Altimetría, ¿no? Estamos calculando elevaciones. Y de eso no se olviden que sus unidades son en metros sobre el nivel del mar. A ver, son las unidades que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya empecemos los levantamientos. Ustedes lo que van a hacer en la práctica futura que les voy a dar va a ser el de hacer sus venas. Vamos a construir venas, ¿ya? Para que aprendan. Anteriores semestres no lo solíamos hacer porque un poco cansaban, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan construir, ¿ya? Porque esto es para cualquier ámbito laboral que en un futuro ya lo van a hacer, siempre se necesita de bancos de nivel, ¿ya? Para poder empezar cualquier obra civil, ¿ya? Cualquier, me refiero a presas, construcción de carreteras, hasta hacer un edificio, ¿no? O sea, siempre lo van a ver ustedes en obras civiles, ¿ya? Ahora, estas plaquetitas, son redonditas, siempre tienen que tener lo que es aquí el nombre de la institución, ¿ya? O sea qué entidad pueda pertenecer, ¿no? Hay a veces que
que el Gambia, el gobierno autónomo municipal de Oruro, la alcaldía tiene sus ingenieros que trabajan y hacen proyectos. Aquí puede entrar el gobierno autónomo municipal de Oruro, o también a niveles departamentales, ¿no? Los departamentos también tienen sus propios ingenieros. Puede decir gobierno departamental de la ciudad de Oruro. O en este caso, como nosotros trabajando, lo que es dentro de la universidad tiene el nombre de la institución, ¿no? Que en este caso vendría a ser Universidad Técnica de Oruro, ¿no? Entonces dependiendo a la institución que está aquí. Luego lo que tiene que tener es el nombre del BEM, ¿no? Que puede estar aquí. Entonces esto tiene que tener un nombre, una cierta codificación. Nombre del BEM. Que a veces se puede nombrar como el punto A, punto B, punto C, punto 1, o a veces dado un PB1, pues hay diferentes nombres, ¿no? Diferentes códigos, codificaciones que se le va asignando a cada BEM. Porque diferentes BMs, o sea, dos BMs no pueden tener el mismo nombre, ¿no? Jamás, nunca cometan ese error, ¿ya? Porque si ustedes se le dan el mismo nombre a dos BMs, entre ustedes puede ocurrir lo que es una confusión, ¿no? Se pueden equivocar, porque la memoria es frágil a veces, de que si este era el 1 o este era el 1, ¿no? Porque van a tener dos coordenadas referentes a ese punto. Entonces tiene que tener un cierto nombre. En este caso, bueno, el nombre lo han puesto acá, está acá, ¿no? Es el BM3, ¿no? Que se lleva a colocar a este punto. Luego, algo importante también es que tiene que tener la fecha. ¿Ya? Aquí tiene que estar lo que es la fecha. ¿La fecha de qué? Es la fecha de cuándo se está elaborando ese proyecto. O sea, un ejemplo, si lo estamos haciendo, no sé, este viernes, por así decirlo, nos colocamos ahí, la crítica tiene que tener el grabado de esa fecha, ¿no? ¿Para qué? Porque esto, como son las obras civiles usualmente duran 10, 20 años, 30 años, ¿no? Entonces, cuando a futuro llegan trabajos de mantenimiento o extensión de esa obra civil, tienen que saber esas coordenadas de qué año ha sido, ¿no? Tal vez ha sido hace más de 20 años, 30 años, y hace 20, 30 años no se contaban con los instrumentos que se tienen ahora, ¿no? Tal vez hace cierto tiempo lo han hecho mal, o tenían un cierto error. Entonces, siempre hay que ir viendo, además, por temas de refaccionar este BEM, ¿no? Que los BEMs también tienen que estar en mantenimiento. Porque si no está en mantenimiento, de poco a poco eso se puede ir perdiendo, ¿no? Un ejemplo, si esto está a nivel de la tierra y está en un lugar donde está pura tierra, puro polvo, esto de poco a poco por el viento lo va a intentar tapar, ¿no? Lo va a intentar tapar y se puede perder el BEM, no puede pasar. Y prácticamente eso, ¿no? Lo más importante aquí, a veces, ¿no? Voy a colocar un redondito aquí, un puntito, o alguna vez también he visto que lo colocan un triangulito y un puntito, ¿ya? Pero lo importante es que esté ese puntito, ¿para qué? Porque las coordenadas y elevaciones que tenga de ese punto son de aquí, ¿no? No son de aquí, no son de aquí, no son de aquí, sino que son de ese puntito, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan cuando han hecho el levantamiento de Torritosita, cuando nivelaban el instrumento, tenían, bueno, de algunos una plomada, ¿no se acuerdan? Esa plomada, o de algunos tenía su plomada óptica, ¿no? Que bien y rebotaba, ¿no? Entonces el puntito, ¿dónde tiene que estar? En el punto, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, por eso es necesario, ¿ya? Entonces, les voy a ir pasando para que vayan viendo, ¿ya? Y al final me lo vuelvo, ¿ya? Por eso me quedan igual. Les pasa, estén bien. Hasta aquí han entendido un poco de lo que es la teoría, la introducción a lo que es este tema. ¿Qué tal? ¿Se han entendido hasta aquí? ¿Alguna duda, consulta tal vez? ¿O todos están claros aquí? Escucho. Voy a enfocar. Listo.
Bien. Entonces, aquí se los he dibujado ya otra forma de un bebé, ¿ya? Más o menos es como si fuera un tronco, más o menos, una pirámide. Que a veces, no siempre se lo van a topar con lo que está aquí abajo, ¿no? El bebé. Alguna vez, si el terreno es duro, rocoso, ¿no? Que no se puede ahí vaciar, entonces se hace como esta especie. Y esas son las medidas que están estandarizadas, ¿ya? 0,30, 0,30, 0,20, 0,20 y una altura de 50 centímetros, ¿no? Se vacía eso. Eso tal vez alguna vez ya lo han visto, ¿no? Si ustedes van observando en las carreteras, van colocando eso, ¿no? Un tramo donde hay mucho es en el tramo de la doble vía de Oruro hacia Cochabamba, ¿no? Si han visto hacia los extremos, se van a cruzar con ese tipo. Son unos chiquititos que están vaciados, más o menos a unos 50 metros del eje de la carretera, y ahí están. Y están vaciados cada 500 metros, cada 500, 500, 500, o sea, cada 0,5 kilómetros, que están vaciados durante toda la carretera, ¿no? ¿Ya no quedó? Ya. Entonces, bien, vamos a empezar ya con el primer ejercicio. Este primer ejercicio que vamos a ver es ¿cómo se puede decir? Más una aplicación del método, ¿ya? Para resolver este tipo de ejercicios, ¿ya? Del tema nivelación y ampliación de bancos de nivel, se tiene un método, ¿ya? Un método se llama los mínimos cuadrados. Ahí está. Mínimos cuadrados. Un método es ese, ¿ya? Luego también existen otros métodos como el método matricial, el método de las longitudes y demás cosas, pero en el paralelo la INGE lo único que abarca es el método de los mínimos cuadrados, ¿ya? Lo único. Tal vez, si alguien ha llevado el paralelo B de tipo 2, usualmente el INGE suele tocar otros métodos más, ¿no? El ingeniero García. Pero eso en el paralelo B. En el paralelo solamente tocamos mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces es lo que vamos a ir explotando más el método. Entonces, este primer ejercicio corresponde más a un tema de cómo funciona el método, ¿ya? Luego, a partir de esto, los demás ejercicios ya van a ser como ejercicios extraídos ya del trabajo de campo, ¿no? O sea, de los levantamientos que ya se hacen. Entonces, este ejercicio es un poquito sencillo, vamos a ir aumentando poco a poco el nivel de los ejercicios, ¿ya? Entonces, si han visto un formulario, saquen y vamos a ir explicándoles el paso a pasito, ¿ya? Entonces, este tema usualmente suele ser, como se dice, mecánico, ¿ya? Es un poco mecánico, porque seguimos este paso, este paso, este paso, este paso, este paso. Y después hay algunos lugares, ¿ya? Donde no tienen las complicaciones, pero eso yo les voy a explicar. O dónde están las trampitas, ¿ya? Para el examen. Ok, empezaremos. Esto, por cierto, es un examen pasado, ¿ya? Ejercicio. Bien. Están charlando, la puerta está abierta, pueden ir a charlar afuera, todo lo que quieran charlar. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces van al formulario, nos indica formulario, nivelación y ampliación de bancos de nivel. Hay como una flechita y nos indica el método de los mínimos cuadrados, ¿no? Estoy especificando que este formulario es netamente para el método de mínimos cuadrados, ¿ya? En la próxima edición sacaré para las aproximaciones sucesivas o iteraciones, ¿no? Que hacen para el 20. Bien, nos indica como inciso A número de anillos, ¿no? Que dice número de A es igual a L menos N más B. ¿Ya? Entonces, esta parte del número de anillos corresponde a cuando estamos haciendo un ejercicio, ya netamente lo que es el trabajo de campo. En este caso, como les digo, es un ejercicio más aplicación del método de mínimos cuadrados. Entonces, por un momento vamos a obviar el inciso A, ya, de que no existe, porque les repito, esto es para ya los ejercicios que corresponden de los levantamientos.
Directamente nos vamos a pasar al cálculo de los pesos, ya, que está como inciso B. Entonces, colocaremos el inciso A, ya. Solución, inciso A, por este ejercicio que sea el cálculo de los pesos. Que si se fijan tenemos una formulita, ¿no? De los pesos, que me indica que el peso sub i es igual a qué, a la constante k sobre la distancia horizontal sub i. ¿No ven? Donde k me está indicando que es la distancia o la longitud mayor, ¿no? O la más larga, ¿no? Dice peso sub i es igual a k sobre la distancia horizontal sub i, donde k es la distancia horizontal mayor de la z. Ya. Entonces, los pesos, ¿no? Estos pesos igual lo vamos a ir viendo cuando calculemos los ejercicios que se hacen en los levantamientos, ¿ya? Entonces, peso en sí es un valor que vamos a ir teniendo para cada tramo, ¿ya? En este caso, en este examen, la ingeniera que lo ha planteado el ejercicio, si se fijan, los pesos, y es un dato que nos da, ¿no? Y es un dato que nos da. En este caso, en los ejercicios que vamos a ir viendo cuando ya hagamos los tramos, ¿no? Vamos a tener lo que son distancias horizontales. Igual, cuando hagan el trabajo de campo, van a ir midiendo lo que son las distancias, ¿no? Eso como puedes hacer con la cinta fibra de vidrio, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, con la cinta van a ir midiendo y tenemos distancias. Entonces, vamos a tener una distancia mayor, que eso lo vamos a nombrar como K, y vamos a ir dividiendo sobre cada distancia horizontal sub i que vamos a ir teniendo. ¿Ya? En este caso, si se fijan, esto ya está, es un dato que nos dan, ¿no? Entonces, aquí, si me gustan, pueden hacer como un pequeño resumen, el peso de los tramos. Nos daremos tramos a esto. Vamos a empezar. Ya. El peso en 1, en el ángulo 1, es de 5. El peso en el ángulo 2 es de 6. Y el peso en el tramo 8, nos da un valor de. En el tramo 3 es 8. ¿No? Entonces, los pesos es un dato que ya se lo he calculado. Por el momento lo dejamos como un pequeño resumen, porque en un futuro lo vamos a utilizar. Luego nos vamos al siguiente paso, que nos dice que son las ecuaciones de condición. Entonces, ecuaciones de condición. En las ecuaciones de condición les doy una formulita que nos dice ecuaciones de condición sub i es igual a que a los desniveles sub i más las b's, que acá son correcciones, ¿ya? Más P1 más desnivel 2 más P sub 2 más un suspensivos y hasta n, ¿no? Tal vez esta ecuación de condición está escrita en su forma general, ¿no? Tal vez no se entiende. Pero veamos a qué nos indica esto, ¿ya? Las ecuaciones de condición. Si ustedes lo analizan este ejercicio, supongamos que está todavía como topo 1, ¿no? Como han aprendido, este es un triangulito, ¿no? Un triángulo normal, puede ser un triángulo de la práctica, ¿no? Puede haber sido. Y de cada ángulo tiene su respectiva medición. Si a ustedes esto les dicen verificar y corregir, ¿cómo lo harían? Si fuera topo 1. Esto les sacaría una sumatoria, ¿verdad? A ver, si suman, ¿cuánto les daría? ¿Cuánto les da? ¿Lo calculas? 30 segundos. Ya. Entonces, la sumatoria de los tres ángulos me da eso. ¿A ustedes qué les indica este valor? ¿Que está bien o está mal? Está mal. Estaría mal, podría corregir. Entonces, ¿qué se hace? Tenemos que sacar el error. El error sería igual a qué? A 180 grados menos 179, 59 y 3, ¿no? Y aquí tenemos un error de 30 segundos, ¿no? Un error de 30 segundos.
Como tenemos un error de 30 segundos, ¿qué tenemos que hacer? Sacar el subfactor de corrección y ese factor de corrección sumarle a cada uno y ya se ha corregido, ¿no? O sea, era la forma que aprendíamos en este punto de corregir algo. Pero ahora vamos a aprender la otra forma. Y la otra forma es con ecuaciones de condición. ¿Y cómo se hace esto? Se hace de la siguiente forma. Entonces, abrimos paréntesis. Aquí vamos a ir sumando cada ángulo, ¿ya? Para la estación 1 que tenemos. Esto vale 28 grados, 9 minutos, 30 segundos, ¿no? Si alguien tal vez se lo ha olvidado, esto no son restas, ¿verdad? No es 28 menos 9 menos 30, sino que es una separación, ¿verdad? Una simple separación de 28 grados, 9 minutos y 30 segundos. Es una forma de escribir, no lo usamos, ¿ya? Si en un examen a futuro entra con guioncitos, no se asusten, ¿ya? Primero grado, siguiente minuto, siguiente segundo. Listo. Entonces, primero. Luego a esto le vamos a sumar una corrección, ¿ya? Que lo denominamos con la letra V, ¿ya? Que es 1. Luego vamos a sumar el segundo ángulo. Entonces, más el segundo ángulo, 96 grados, 12 minutos, 20 segundos. Más su propia corrección que es B sub 2, ¿no? 2 que es del ángulo 2. Luego más el tercer ángulo que es 55 grados, 37 minutos, 40 segundos. Y más su propia corrección que es B sub 3, ¿no? Entonces, cada una de estas V's son correcciones. ¿Por qué? Porque si tenemos un error, ¿verdad? En todo esto, entonces, aquí hay una pequeña corrección que tenemos que sumar para el ángulo. Para el B2 también es una pequeña corrección y para el B3 una pequeña corrección. Esas correcciones, ¿cuánto valdrán? Pues no sabemos, ¿no? Es lo que queremos hallar. Es como si fueran las incógnitas cada B. Ahora, esa es mi ecuación de condición, ¿no? De que el ángulo 1 más su corrección, más el ángulo 2 más su corrección, más el ángulo 3 más su corrección, esto a mí, ¿a cuánto me tendría que dar? ¿Cuánto? 180 grados, ¿verdad? Esto me tiene que dar a mí a 180 grados. Entonces, esta es la primera ecuación de condición que yo me estoy formando. Entonces, aquí tengo 3 puntitos. La primera ecuación. ¿Listo? ¿Tendremos otras ecuaciones de condición? Les pregunto. No, bueno. No tenemos otras ecuaciones de condición porque tampoco tenemos otros datos, ¿no? Ahora, yo les hago una consulta. Como ustedes han aprobado topo 1, ustedes se acuerdan que hacían a veces los ángulos de cierre, ¿verdad? Esto más sería, ¿vale? Es poligonal. Entonces, si obtendría el ángulo de cierre de aquí, de este ángulo, yo también podría formar otra ecuación de condición, ¿verdad? Sí. ¿A qué sería igual esa ecuación de condición? De que este ángulo 1 más su corrección en B sub 1 más este ángulo 4 más su corrección en B sub 4 sería igual a ¿cuánto? A 360 grados, ¿verdad? Sería otra ecuación de condición. Pero, en este caso no me da este dato, ¿no? Entonces, como no tengo más datos, las ecuaciones de condición terminan ahí. O sea, ese paso solamente es hasta ahí. Ahora esto podemos reducir términos, sí, podemos aprovechar el concepto de términos. Como es esto una incógnita, entonces se mantiene como B sub 1, B sub 2 también es una incógnita, se mantiene, más B sub 3 que también se mantiene. Si sumamos los 3 ángulos me da este valor, ¿no? Entonces más, lo voy a hacer paso a paso, 179, 59, 30, y esto es igual a 180 grados. Ahora eso lo puedo llevar al otro miembro, el 180 lo puedo traer a este lado, ¿no? Cualquiera de los dos puede ser. Entonces seguimos reduciendo términos, B sub 1 más B sub 2 más B sub 3, ya 679 lo llevamos al otro lado. Esto sería igual a 0 grados, 0 minutos, en el segundos. ¿No? ¿Está en lo correcto?
Entonces, ahí está mi primera ecuación de condición que ya está reducida. ¿Listo? Este segundo paso de las ecuaciones de condición termina ahí. Ahora, ¿qué nos dice el formulario? Vamos a ver. Entonces, ecuaciones de condición, ya está. El siguiente paso es la ecuación fundamental o primitiva. El siguiente paso, la ecuación fundamental o primitiva. Ahí está. Igual puede ir observando la formulita de la ecuación fundamental, ¿no? Si se fijan, es tal vez un poquito más complicado, que dice U es igual a qué, a la sumatoria de I igual a 1 hasta N, ¿de qué? Esa P de los P sub I por los P sub I al cuadrado, menos la sumatoria de I desde I que vale 1 hasta N, de 2 por, estas conocidas son las constantes de Lagrange, 2 las constantes de Lagrange por cada ecuación de condición, ¿no? Entonces, vayan a usar los celulares, no hay problema para que vean los problemas. Pero si se fijan, es un chorizo de formas grande y tal vez un poco de para la primera vez. Pero vamos a ir viendo ahora de que no es tan complicado, ¿ya? No es tan difícil. Vayamos haciendo entonces. Ecuación fundamental o primitiva es igual a qué? A U es igual a qué? Nos indica que esto es sumatorio. Entonces, por ejemplo, la sumatoria tenemos que ir sumando los componentes térmicos. ¿Pero de qué? Sumatoria de los pesos, ¿no? De los pesos, se recordarán que el peso ya es un dato, ¿no? Y si no fuese un dato, pues aquí está, ¿no? Ya, entonces los pesos ya tengo. Por ejemplo, dice pesos multiplicado por los P sub I, que vuelvo a recalcar que P sub I son las correcciones, por P sub I al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? El peso 1 por su ¿qué sería? Por su corrección peso 1 al cuadrado, más peso 2 por su corrección peso 2 al cuadrado, más peso 3 por su corrección peso 3 al cuadrado. Entonces, la primera parte solamente es eso. Entonces, hagamos. Peso 1. El peso de 1 es 5. 5 por su corrección del peso 1 al cuadrado. Me indica sumatoria, entonces 5 más. El peso de 2 es 6 por su corrección del peso 2 al cuadrado. Más el peso de 3 que es 8 por su corrección del peso 3 al cuadrado. ¿No? La primera parte sobre eso de la sumatoria. Lo que me indica es menos la sumatoria de 2 veces las constantes de Lagrange, C sub I, por ecuaciones de condición. Vamos a ingresar esa parte. Menos 2 veces las constantes de Lagrange, que eso es segundo. Esto se va formando en función de la cantidad de ecuaciones de condición que tengamos. Como solamente tenemos una ecuación de condición, entonces esto sería C1, ¿no? Si tuviéramos otra ecuación de condición sería C2, C3, C4, C5. Primeramente es 2 por C1 por copiamos la primera ecuación de condición. Vean lo que está aquí. Porque si lo voy a hacer entonces, eso vamos a copiar. Que me indica que es B1 más B2. B1 más B2 más B3. Y bueno, nosotros lo teníamos si quieren. Menos 0 grados, 0 minutos, 30 segundos. Listo. Ahí está. Ahora, si no me han entendido en su momento, a qué me refería al C2. En este caso, la ecuación fundamental o primitiva termina ahí. Solamente eso, nada más. Solamente formamos una ecuación. ¿Ya? Entonces, si yo aquí tuviera la segunda ecuación de condición, estamos suponiendo, si yo tengo. Entonces, aquí, ¿cómo sería?
Si yo tuviera otra, sería menos 2C2 por esa ecuación de condición 2, ¿no? Ahora, si yo tuviera más ecuaciones de condición, sería menos 2C3 ecuación de condición. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Entiende? Pero en este caso, como solo tengo una ecuación de condición, entonces terminé. Nada más. Solamente el paso de ecuación fundamental primitiva, solamente es eso. ¿Ya? Nos vamos al siguiente paso. ¿Qué nos indica el siguiente paso? Son las ecuaciones de correlación. Entonces, eso de ecuaciones de correlación. Vayamos otra vez al formulario y en el formulario que tenemos hay un simbolito muy particular que les debe hacer recuerdo a la materia de cálculo, ¿no? Dice derivada parcial de la ecuación fundamental respecto a peso 1. Eso tenemos que igualar a 0 y luego despejar peso 1, ¿no? Luego derivada de la ecuación 1 respecto a peso 2 y así sucesivamente. Ok, entonces vayamos a la explicación. En este punto de las ecuaciones de correlación, lo que tenemos que hacer es hacer derivadas parciales. Entonces, tenemos que derivar. Hay que hacer acordarnos un poquito de cálculo, y hacer sus derivadas parciales. Entonces, nos acordaremos. Derivada de la ecuación fundamental respecto a P1. Veamos, participaremos. Tenemos por Alex. Dictame para ver cuál sería su derivada. Para P1. Derivámelo parcialmente. Dictame vos. Yo te lo voy a anotar. ¿Cuánto? 10 veces P1 Ya. menos 12. ¿Correcto? A ver. Si derivamos parcialmente, ¿cómo es esto? Estamos derivando parcialmente respecto a P1. Pues aquí se encuentra, ¿no? En este primer término. Ya, ahí está. Entonces, nos acordaremos de las derivadas parciales que cuando es un exponente, que era el exponente baja, ¿no? El exponente baja, pues si quieren hacer paso a pasito, ¿cómo sería? A ver, el 5 lo dejas más, el 2 baja, multiplicado por peso 1, y el exponente se resta en 1, ¿no? 2 menos 1. El 2 menos 1 es 1, que el 1 se sobretiene. Y multiplicado por 5, ¿no? Esto lo podríamos multiplicar directamente como me dijo su compañero, ¿no? 10 veces 1. Sí, podría ser, pero por el momento prefiero dejarlo así, ¿ya? En un momento les explico el por qué. Luego, derivada parcial de la ecuación fundamental respecto al peso 1 de esto, 0, 0. En esta ecuación, si tenemos peso 1, podemos aplicar propiedad distributiva, ¿no? Multiplicar 1 por 1, y tenemos aquí la primera parte para derivar. Entonces, esto sería menos 2 C1 por B1. Derivada de esto sería 1, ¿no? 1 por esto, 2 C1. Y eso tenemos que igualar a 0. Y aquí lo que tenemos que despejar, ¿qué era? B1, ¿no? Entonces despejaremos B1. Entonces B1, si despejamos, hay que ser igual. Este término que está restando va a pasar a sumar 2C1 sobre lo que está multiplicando pasa a dividir. Sería 2 por 5. ¿Y por qué quería yo separar este término para poder simplificarlo, no? Claro, tal vez estarán pensando que el era 10, la mitad 5 era más fácil de simplificar. En este ejercicio sí, digamos, porque es un ejercicio simple. A medida que vayamos haciendo los ejercicios más complicados de poco a poco, esto ya no van a ser números enteros, ¿ya? Van a ser 2.3.5.8, o sea, se va a ir un poco complicando. Y si ustedes hacen esta multiplicación directa, claro, se puede, ¿no?
pero ustedes van a ir viendo de poco a poco que en este tipo de ejercicios que es un poquito largo, que son complicados, en un numerito que se equivoquen, que existe un error de taipeo, es, en palabras sencillas, pueden tirar el examen o el ejercicio puede ir mal. Porque se equivocan un valor y eso va a ir arrasando error, error, error. Y como estos ejercicios son precisos, el error no les va a cumplir. Entonces, por ende, va a estar mal. Por eso les digo que mejor manejarlo de esta forma para que se vayan acostumbrando y simplificarlo. Ya es una forma en que yo trabajo para evitar errores. Entonces, esto sería igual a qué? B1 es igual a C1 sobre 5, ¿no? Ahora otra vez, tal vez alguien hará, y si yo lo divido 1 entre 5 y manejo como 0. Tantos, sí, también puede ser, pero otra vez yo prefiero trabajar con una precisión alta y trabajar así con todos sus decimales, ¿no? Porque claro, aquí no se ve, es un quinto. Pero si usted trabaja con 0. Tantos, de poco a poco van a ir acortando decimales, lo cual al final les va a llevar a un error de redondeo. Así que otra vez ahí no los va a cumplir, así que para evitar ese tipo de cosas que estén tirando en el examen, preferiblemente trabajar en fracción. ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces ahora hay que derivar parcialmente respecto a 2. Ya, vamos a ir, Alex. ¿Cuánto es? Quitando. 6 por 2, B2. 6 por 2 por B2. Ya. Menos 12, 1. Y nada más, ¿no? ¿Listo? Y esto es igual a 0. Entonces, aquí también tenemos que despejar lo que es B sub 2. Entonces, B sub 2 va a ser igual a qué. Está restando, pasa a sumar 12, 1, lo que está multiplicando pasa a 2 por 6. Por lo tanto, B2 me dará igual a qué? A C1 sobre 6. Multiplicamos. Luego, derivada parcial respecto a B sub 3. ¿Quién quiere ver? Chambilla, pues acá. ¿Cuánto es? 2 por 8, B3. Ya, 2 por 8 por B3. Menos 12, Menos 12, correcto. Listo. Y es igual a 0. Despejamos. ¿Qué tenemos? B3 es igual a qué? A 12, 1 sobre 2 por 8. Por lo tanto, B3 es igual a C1 sobre, y obviamente el 2 estamos simplificando. Y después no tenemos más, ¿no? Entonces ahí terminan lo que son las ecuaciones de correlación. Ahora en este caso, paso a pasito, poco a poco, vayan practicando y se vayan asegurando. Ok, luego ¿qué tenemos? Como siguiente paso tenemos las ecuaciones normales. Eso es ecuaciones normales. ¿Qué tenemos en las ecuaciones normales? Dice ecuaciones normales y es por aquí las ecuaciones de condición B sub I, y hay una pequeña teoría que está ahí, ¿no? Veamos qué nos dice. Se obtiene al reemplazar las ecuaciones de correlación. O sea, lo que acabamos de hacer hace un momento, en las derivadas. Se obtiene al reemplazar las ecuaciones de correlación en cada una de las ecuaciones de condición. O sea, ¿qué dice las derivadas? Tenemos que reemplazar en las ecuaciones de condición. Haciendo las simplificaciones necesarias, resulta de un sistema de ecuaciones lineales cuyas incógnitas son los operadores de Lagrange C sub I. Tal vez, ahorita va a ser otra vez un poquito explicado, pero vayamos viendo a qué se refiere. Nos dice que estas ecuaciones de correlación, prácticamente las que ya están simplificadas, esta la reemplacemos en la ecuación de condición.
Entonces, nos copiamos la ecuación de condición. ¿Qué nos dice? Que B sub 1 más B sub 2 más B sub 3 es igual a 0 grados, 0 minutos, 30 segundos. Ok. Entonces, aquí como está ya despegado cada corrección, vamos a ir reemplazando. Para B sub 1, ¿qué tenemos? Que es C1 sobre 5 más B sub 2 es igual a ¿qué? A C1 sobre 6 más B sub 3 es igual a ¿qué? A C1 sobre 8. C1 sobre 8. Y esto es igual a 0 grados, 0 minutos, 30 segundos. Si nos fijamos, cuando ya hemos reemplazado cada una de estas, ahora, de lo que era hace un momento complicado, ¿no se acuerdan? Porque esto, ¿cómo lo podemos resolver? Sería un problema complicado, aquí no ves, porque solamente teníamos una ecuación con 3 incógnitas. Hasta el momento no podíamos resolver. Pero a medida que hemos ido haciendo los diferentes pasos, ahora todo resulta de una incógnita, ¿verdad? Han sido cortadas. Entonces esto podemos ir sumando, vayan sumando con los calculadores. ¿Cuánto sería? Un quinto más un sexto más un octavo. ¿Cuánto les da? 120 sobre 59. Esto es 120 sobre 59. ¿Así? Sí, 59. 59 Al revés. 59 sobre 120. ¿Así? ¿Ya? Ya, esto de C1. Y eso es igual a que a 0 grados, 0 minutos, 30 segundos. Y de aquí, si se dan cuenta, solamente se ha convertido en una ecuación con una sola incógnita. Entonces, esto podemos despejarlo directamente, ¿no? Entonces, despejen y me indican C1 cuánto le está en grados, minutos y segundos. Pasen al otro lado. 0 grados, Ya. 1 minuto y 1,02 segundos. 1 minuto, 1.02 segundos. ¿Les da lo mismo a los demás? Revisen. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí está cuánto nos daba el valor de C1. En este ejercicio, como es, si se han dado cuenta, que es un ejercicio sumamente cortito, nos da una ecuación con una incógnita, ¿no? A medida que vayamos haciendo los demás ejercicios, se van a ir dando cuenta que ya los problemas van a subir a una ecuación, bueno, un sistema de ecuaciones de 2x2, 3x3, 4x4, de 5x5, y en su proyecto, pues no sé cuánto les dará. O sea, alguna vez en un proyecto han dicho de 6x6, 7x7, 8x8. Entonces, si se dan cuenta hasta el momento, los ejercicios están siendo sumamente sencillos. Pero eso, pues estamos iniciando, que empezamos de lo más bajo para llegar a lo más alto. Ya, entonces, ecuaciones normales termina ahí ese paso. Vamos al siguiente. ¿Qué tenemos? Siguiente paso, cálculo de los residuos o correcciones B sub I. F viene el cálculo de los residuos o correcciones, que son ya los B sub I, que hasta hace un momento eran las incógnitas, ¿verdad? Listo. Entonces ahí tenemos la ecuación y vayamos reemplazando. ¿Cómo vamos a ir reemplazando? En lo que ya teníamos en las ecuaciones de correlación, ¿no? Está. Entonces, para B sub 1, dice que era C1 entre 5. Pero C1 vale 0 grados, 1 minuto, 1.02 segundos entre 5. Esto por esto les da. ¿Cuánto les da? C1 entre 5. 0 grados, 0 minutos y 12.2 segundos. ¿12? 12.2 segundos. 12.2 segundos.
Ya. B2, ¿cuánto le está? 0 grados, 0 minutos y 10.17 segundos. 10.17 segundos. Listo. B3, ¿cuánto les da? 0 grados, 0 minutos y 7.62 segundos. 7.62 segundos. Listo. ¿Qué dicen los demás? ¿Les da lo mismo? Verifiquen. Verifiquen si les da lo mismo. A mí me da 7,63 en el B3. ¿Cuál dices? En el último da 7,63. 7,73. 63. Ah, 73. Ya. ¿A los demás? ¿Les da lo mismo? ¿Sí? Sí. Una verificación más. ¿Qué dicen? ¿Está bien? Sí, está. ¿Sí? Ahí, listo. Ok, entonces ya tenemos el cálculo de las posiciones. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de los ángulos corregidos, ¿no? En este caso particular, como estamos corrigiendo ángulos, lo estamos denominando como cálculo de los ángulos corregidos, ¿no? Porque si se fijan en el formulario, ¿qué nos indica? Dice cálculo de los desniveles corregidos, ¿no? Desniveles. Entonces, cuando hagamos ya ejercicios de los levantamientos, ya de la práctica, en sí lo que se calcula, lo que se corrige ya son los desniveles, ¿verdad? Los desniveles. Pero en este caso, como les dije al principio, que es un ejercicio particular, del caso de mínimos cuadrados en un triángulo, entonces tenemos que corregir sus ángulos. Entonces, corregir. Tenemos el ángulo 1, que ahora va a ser el corregido, que es igual a qué? ¿Cuánto era 1? 28,09,30. Entonces, 28,09,30. Luego, para el 2 corregido, ¿qué tenemos? El 2 corregido, ¿cuánto era? 96, 12, 20. 96, 12, 20. Y luego para el 3 corregido. 3 corregido es 55, 37, 40. 55, 37, 40. Ya. Aquí les hago una pregunta, ¿no? Vamos a corregir los ángulos. Como la sumatoria nos daba 179 grados, 59 minutos, 30 segundos, aquí ya para corregir, ¿qué signo vendría? ¿Sería más o sería menos? Más. ¿Por qué sería más? Porque nos falta llegar a 180, ¿no? Como nos falta llegar a 180, tenemos que sumar, ¿ya? Ahora, si es que en algún caso particular nos pasaríamos de 180, ¿qué tendríamos que hacer? Restar, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿qué le tenemos que sumar? Sus correcciones, que lo hemos calculado en un paso anterior. Entonces, para el ángulo 1 es 0 grados, 0 minutos, 12.2 segundos. 0 grados, 0 minutos, 10.17 segundos. Y para el ángulo 3 tenemos 0 grados, 0 minutos, 7.63 segundos. Entonces, ¿cuánto les da? Díganme para el primero. 28 grados, 9 minutos, 42,2 segundos. 96 grados, 12 segundos y 30,17 segundos. Ya. 55 grados, 37 minutos y 47,63 segundos. Ok. ¿Está bien? ¿Es lo mismo los demás? ¿Sí? Sí. Entonces, como ya somos ángulos corregidos, finalmente hacemos la verificación. ¿Cómo hacemos la verificación? Sumando los tres ángulos. Suman los tres, ¿cuánto les da? 180. ¿Exacto? Entonces, 180 grados, 0 minutos, 0 segundos. Y solución. Bien. En este caso particular, en
¿A qué se refiere también con compensar? Otro sinónimo. Corregir, ¿ven? Corregir, compensar los ambos medidos, pero por el método de los mínimos cuadrados, ¿no? En este caso, la hija nos está pidiendo que hagamos esa corrección de los ángulos sí o sí por el método de mínimos cuadrados, ¿correcto? ¿Qué pasa ahora si no me pidiera mínimos cuadrados? Yo voy a aplicar la de top 1, ¿ven? Sumatoria no es igual a 180, entonces 2, 180 por esto, luego tengo factor de corrección, el factor de corrección es el error de la cantidad de ángulos, me voy a botar cada uno a 10 segundos, y a cada uno a 10, más 10, más 10, y listo, en 5 minutos, ¿cuánto me hice? ¿No? Pero ese no era el fin, sino que la INGE les pedía sí o sí el método de mínimos cuadrados. Si se dan cuenta, no nos daban 10, 10, 10, 10. Uno me daba 12, 10, 27.43, ¿ven? O sea que no se llega a lo mismo. Mínimos cuadrados es un método, el método que han aprendido en top 1 es otro método, pero ya en top 2 ya se han utilizado métodos más precisos, ¿no? Porque este método vendría a ser el de sacar promedio, ¿no? Más o menos sacar promedio entre 3 y para de sufrir. Mientras que con esto ya son más estrictos. Ahora los demás ejercicios que vamos a ir viendo en futuro, vamos a ir incrementando la dificultad ya. Esto para que poco a poco ya vayan aprendiendo y al final se todo de memoria. Se dan cuenta de toda la mecánica, ¿no? Ok, entonces ya la siguiente clase lo que vamos a hacer es incrementar la dificultad. Por si acaso con la INGE, la ingeniería igual hacer ejercicios ya, en la clase, hacer ejercicios, y alguna vez se les pide participar, vamos a hacer las veces. Y a la INGE le gusta que participen, y a los que participan, si lo calculan, la INGE va haciendo firmas, ya, se los coloca firmas, les da un cierto puntaje y eso al final les ayuda, ¿para qué? Para que algún parcial les resume esa nota. ¿Ya? Al final, yo les pongo otra nota, ¿no? Ya he dicho que para cada examen. ¿Para cada examen? Para cada examen va a contar cada nota que les va a dar, ¿no? Así que les recomiendo que asistan a las clases de la INGE, que hagan los ejercicios que la INGE regala